Economía al día en pesos y centavos. Un programa de análisis y entrevistas de interés económico, financiero y social. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda con el gusto de siempre Alberto Pastrana, titular de este espacio Economía al día en pesos y centavos, programa de economía y finanzas transmitido en vivo y en directo desde las instalaciones de radio y televisión de nuestra querida Universidad Autónoma de Querétaro a través de las frecuencias 89.5 de frecuencia modulada por Radio Universidad y por el 24.1 en televisión digital abierta a todo el estado de Querétaro. Y bueno, el día de hoy me acompaña en los micrófonos con su siempre tan puntual análisis, mucho más en el corte social, en el corte de la comunicación sobre todos estos temas de pues efecto económico. Ella es la maestra Brenda Sánchez, a quien saludo muy cordialmente. ¿Cómo está, Brenda? Muy buenos días. Muchas gracias, doctor. Muy buenos días. Buenos días al auditorio y gracias por esta invitación. Pues gracias por acompañarnos el día de hoy, maestra Brenda. Y bueno, pues sin mayor preámbulo, vámonos a nuestra cortinilla de precios y cotizaciones, en la que vamos a analizar rápidamente cuál es el panorama, cuál es la perspectiva de los principales indicadores a nivel nacional e internacional. Fíjese usted, el tipo de cambio peso-dólar, y bueno, esto tiene que ver mucho con el informe del cual vamos a estar platicando el día de hoy, del presidente Andrés Manuel López Obrador la semana pasada, donde hablaba de un peso estable. Bueno, ciertamente los datos lo confirman. A la compra, el tipo de cambio se encuentra a 18 pesos con 95 centavos, a la venta 19 pesos con 99 centavos. La realidad es que se ha mantenido incluso más estable durante las últimas 3 semanas, más o menos. Las variaciones han sido mínimas, no hay mucha pues divergencia entre los máximos y los mínimos, y pues usted podrá apreciar un tipo de cambio que incluso se encuentra por debajo de los 20 pesos, lo cual pues bueno, favorece a la economía mexicana. Y si lo comparamos, digamos, con el tipo de cambio que habría hace un mes, pues sí estamos con un peso más fortalecido, alrededor de un peso en total más fortalecido de lo que estaba hace un mes con respecto al dólar. Ahora, la historia con respecto al euro juega un papel ligeramente distinto. 19 pesos con 70 centavos a la compra, tipo de cambio peso-euro, y a la venta 20 pesos con 69 centavos. Pues bueno, ya lo anunciamos en los programas anteriores, el euro pues sigue lentamente cayendo, tanto contra el peso como por supuesto contra el dólar, incluso ya por debajo de la paridad 1 a 1, es decir, ahora está un poco más encarecido el dólar que el euro. Y pues bueno, en esta situación, lo que podemos decir es que esta crisis energética que se vive por concepto de esta guerra hacia el mes de febrero de este año, entre Ucrania y Rusia, pues ha definitivamente afectado muchas economías de la Unión Europea, particularmente Alemania. La inflación en este país ha sido pues de 2 dígitos, una situación bastante fuerte y con precios muy elevados en el tema del gas, en el tema de las gasolinas, y por supuesto pues esta es una situación que afecta colateralmente a muchas otras naciones en Europa. No se diga Francia, no se diga España, no se diga Italia. Y pues bueno, esta situación está impactando directamente la cotización del euro, y bueno, sí, vamos a estar muy pendientes para poder analizar hasta qué punto el euro pudiera en un momento determinado recuperarse, pero sí los niveles de inflación y lo que sería la cotización de la moneda de la Unión Europea son cuestiones para preocuparse. Por lo que respecta por lo menos a la ciudadanía de estas naciones de la zona euro. Vámonos a lo que representa el petróleo. El petróleo, pues bueno, ha tenido altos y bajos, pero durante la semana pasada más bajos que altos. Básicamente la cotización del petróleo vuelve nuevamente a bajar, aunque durante lo que sería el día de ayer y el día de hoy, a razón de algunos anuncios
de política internacional en torno a la producción del petróleo, en torno a las sanciones hacia la República Rusa. Pues bueno, ha subido ligeramente, pero a lo sumo, durante los últimos 7 días, tenemos una cotización más baja tanto del West Texas Intermediate como de la mezcla Brent. El West Texas se cotiza alrededor de $89 con 70 centavos de dólar el barril, y la mezcla Brent, la que cotiza en la Unión Europea, $96 con 21 centavos de dólar el barril. Y pues bueno, esta situación obedece muy probablemente a pues esta expectativa de crecimiento pues que no es de acuerdo a lo que podría llamarse una política optimista. Básicamente, en términos generales, había durante la semana pasada algunas noticias de confinamiento en la República Popular China por una cuestión derivada otra vez nuevamente del COVID-19, que ha provocado que incluso por efecto de nuevos brotes de este ya tan mencionado virus, pues algunas de las fábricas principales de la República Popular China cierren, dejen de producir, hay un impacto en la producción. Esto pues obviamente demerita un poco lo que son las expectativas del petróleo en el futuro, que realmente lo que platicamos aquí, estas cotizaciones son al futuro, y esto hace que los precios bajen por concepto de una probable menor demanda. Pero al mismo tiempo, la semana pasada, pues el G7, países como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, pues toman algunas decisiones muy peculiares en torno a las medidas que adoptarán con respecto a Rusia. De acuerdo a su visión, Rusia no ha dejado de ganar con todas estas alzas, con la crisis energética que se vive en la Unión Europea. Así que estos países están comenzando a divulgar, a promover una política de tope en el precio que pues puede vender cuando mucho Rusia su petróleo, y esta pues es una situación pues tiene muy molestos a los rusos, y pues bueno, también de alguna manera limitaría la producción del petróleo internacional, de acuerdo a las reuniones que se darán el día de hoy, o se están dando el día de hoy, de la OPEP+, a la cual también hay que decirlo, pertenece Rusia. Y pues bueno, evidentemente hay una limitante en la producción internacional del petróleo que estaría provocando una ligera alza entre el día de ayer y el día de hoy. Es un tema por demás interesante, mucha oscilación en este sentido, y estaremos muy pendientes de informarle oportunamente a usted sobre este cotizador. ¿Por qué? Porque, como ya lo he comentado antes, impacta directamente en muchas cosas, pero particularmente en las gasolinas. Fíjese usted, la gasolina Magna cotiza el día de hoy en promedio a nivel nacional a 21 pesos con 66 centavos, la de menor octanaje. La gasolina Premium alrededor de 23 pesos con 67 centavos, y el diésel a 23 pesos con 39 centavos. Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues bueno, el estímulo fiscal que se otorga por concepto de IEPS, tanto a la Magna como a la Premium, pues bueno, son menores en esta semana de lo que fueran la semana pasada. En términos generales, usted terminará pagando en impuestos, en materia de IEPS, alrededor de 60 centavitos más por litro en lo que sería la gasolina Magna, y poquito más de 60 centavos en lo que sería la gasolina Premium. Este estímulo obedece al hecho de que, como ya le comenté anteriormente, el petróleo está cotizando en promedio semanalmente más barato de lo que estaría cotizando el lunes pasado, y por esta situación, pues bueno, se entendería que los precios de la materia prima con la que se constituyen las gasolinas bajarían, y por ende el estímulo pues aumenta. Esta es la razón. Sin embargo, en el tema del diésel, el estímulo se mantiene todavía al 100%. Así las cosas en esta mañana ya de septiembre, lunes 5 de septiembre, siendo ya las 9 de la mañana con 9 minutos. Considérese pues más o menos de alguna manera informado en cuanto a los indicadores principales en materia internacional, estos indicadores macroeconómicos que nos dan una idea, un termómetro de la economía. Y pues bueno, en este caso, y para tocar un tema que nos parece de mucha importancia en el tema económico, me gustaría darle la palabra a la maestra Brenda Sánchez, quien nos va a comentar un poco de las impresiones, de los impactos
impactos, de los detalles del pasado cuarto informe de gobierno y sobre todo en materia económica. Han habido muchas reacciones esta semana, mi estimada maestra Brenda, han habido pues muchísimos efectos. Lo cierto es que la inflación ha sido un tema por demás difícil para todos los mexicanos, en tema de economía internacional, nos ha pegado también en el bolsillo. El tema pues recurrente también son los índices a la pobreza ha aumentado en términos generales, pero pues de alguna manera en su informe el presidente deseaba o desea todavía, pues de alguna manera resaltar cuáles pudieran haber sido sus principales logros de gobierno con, pues obviamente una crisis económica que está por demás decirlo, es bastante recrudecida por muchos factores. Pero bueno, sin mayor preámbulo, maestra Brenda, ¿qué impresiones, qué análisis merece el informe de gobierno del presidente? Muchas gracias, doctor. Pues bueno, es muy importante, ¿no? Creo que en varios reporteros, periodistas, columnistas, ¿no? La opinión era un poquito, digamos, la nostalgia de lo que fue el informe de gobierno, lo que se ha convertido en los últimos años, ¿no? Transitar, el informe de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, ¿no? De nuestros padres, el que lo sentaban era como una fiesta nacional, por así decirlo. Y creo que duraba muchísimas horas, ¿no? Es correcto, duraba más de 3 horas, 4 horas, en cadena nacional cambiabas a los canales y no había nada más que el informe. Entonces, era una cultura que traíamos de sentarte frente al televisor o escuchar en la radio el informe. Y lo que se hacía, y bueno, en las pausas que hacía el presidente, muchos aplausos, ¿no? Espontaneidad. Contestaba el presidente de la Cámara de Diputados en ese mismo momento el informe que daba el presidente, ¿no? Obviamente lo decían algunos columnistas, pues vitoreando, haciendo halagos de lo que se hacía, de los logros que había hecho el presidente en su año. Pero ¿qué pasa en el 2006? En el 2006 hay un corte, pues digamos una división por ahí, ¿no? Son las elecciones, el famoso voto por voto, casilla por casilla, el llamado fraude electoral, ¿no? El presidente legítimo. ¿Qué pasa? Pues el presidente Fox no puede pasar a dar su informe como debiera ser en el 2006. Se hacen las modificaciones para que a partir del 2008 el presidente sea únicamente, digamos, para que entregue un informe en escrito a la Cámara de Diputados y sea él quien decida en dónde dar este informe y si lo quiere dar o no de manera pública. Pero ya no es una obligación. Ya el informe se entrega forzosamente el 1 de septiembre en la Cámara de Diputados, la Cámara lo analiza y después vendrá la respuesta. Entonces, pues bueno, esto ha dado pie a que los presidentes subsecuentes al presidente Fox hayan elegido su propio formato del informe, ¿no? Entonces, venían dando frente a los servidores públicos, frente a invitados especiales, sus informes. Peña Nieto, a sus 3 años de gestión, decide, bueno, voy a hacer un formato diferente, un formato donde ahora integre a los jóvenes, que son los jóvenes los que tienen que escuchar lo que está pasando con México, lo que quieren un paso adelante. ¿Y qué pasa? Bueno, pues hay un joven de repente pensando que todos tenían como sus preguntas guardadas, hay un joven que se levanta, cuestiona al presidente y le pide, por favor, no force su actuar. Por favor, necesito respuestas claras para México. Pone un poco incómoda la situación, entonces deciden en los siguientes años el formato con invitados. Y creo que ha sido el formato que se ha venido utilizando, ¿no? ¿Cuál es la crítica, por ejemplo, de esto? Bueno, el presidente Andrés Manuel se dice muy cercano al pueblo, de hecho son 4 informes los que él emite, ¿no? Digamos que este es el oficial, y pues todo el mundo esperaba que como ser el oficial, pues tendría que ser con un poco más de proximidad al pueblo. Cuando lo vemos, ¿no? En sistema nacional, en realidad las cadenas que quisieron pasar el informe ya no es como en que todo se bloqueaba, antaño, ¿no? Todo se bloqueaba y era lo único, ¿no? Cadena nacional, la hora nacional, ya no. Y bueno, pues ¿quiénes vemos al frente? Los personajes políticos que ahorita están
en efervescencia, digámoslo así, ¿no? Ya vienen las elecciones, ya todo el mundo está haciendo sus contiendas internas por cada partido para ver quién es el candidato, ¿no? Quién se está acercando a la presidencial. Y bueno, pues un poquito ahí como de decir, pues, ¿qué pasó con ese acercamiento al pueblo, ¿no? Fueron 300 invitados nomás en Palacio Nacional. Es un formato muy controlado, entonces. Así es, un formato un poco controlado. Pero bueno, pues se lanzan las cifras. ¿Qué pasa con la primera crítica, como bien lo decía hace un momento, doctor, es el tema de la pobreza, ¿no? Sí. Se dice mucho que ya hay muchos apoyos sociales, que son las cifras que resaltan, ¿no? La pensión universal de los adultos mayores. Los adultos mayores hemos visto que es una población realmente importante, ¿no? Digamos, México se está llenando de gente de 60 y más, y están, digamos, ahora pues recargados en este tema de la pensión. Bueno, la pensión en el promedio trimestral por persona de 12,420 subió a 13,586 pesos. La población indígena ahora también recibe un apoyo, ¿no? Cuando, bueno, a veces no era como tan observada. Y bueno, pues de 8,887 pesos sube su pensión, digamos, a 10,057 pesos, es decir, un 13,16%. ¿Qué es la pobreza? Primero hay que entender esto y por qué se critica mucho el por qué no ha aumentado. Bueno, pues la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, evalúa que México está en el 5º lugar de la región de pobreza, ¿no? ¿Y qué dice? ¿Pero qué dicen los estudiosos de la pobreza? ¿Quién es pobre realmente? ¿No? ¿Quién llega a esto? Bueno, pues todos podemos, el pobre puede tener un buen ingreso. ¿Por qué es a veces considerado y está en la tablita de ser pobre? Porque no tienes el acceso a la seguridad social, a la igualdad o a los servicios básicos. Es decir, si por ejemplo tú trabajas, es un ejemplo, tú trabajas por tu cuenta, eres un profesionista que le pagan por honorarios y no tienes la seguridad social, estás en la tablita de pertenecer a ese rango del ¿no? Y muchas empresas así es. Precariedad laboral, claro. Así es, y muchas empresas es así como contratan. Entonces, muchísimas. ¿Por qué estamos en el 2.5 millones? Porque somos emprendedores que a veces no facturamos, que a veces publicamos. Y eso afecta el índice, indudablemente. Supuesto. Y son las estadísticas realmente marcadas, ¿no? Entonces, esto es... digamos, es un tema un poquito delicado, ¿no? El decir, sí, somos la 5ª región, pero en realidad veamos qué es lo que está pasando, qué dicen las estadísticas, qué dicen los informes de quién es pobre. O sea, yo puedo decir, soy una profesionista, trabajo, recibo mis honorarios, pero no tengo una seguridad social, ¿no? No tengo estas principales, estas básicas. Entonces, bueno, este es un tema. Otro que se habla en el ingreso laboral real, bueno, sí aumenta un 4.8%, ¿no? Pasó de 2,747 pesos a 2,880. Permíteme nada más señalar un poco, Brenda, el tema de la pobreza antes de que pases a otro rubro. Pues bueno, según datos del INEGI, este año hay 10.8 millones de personas en pobreza extrema frente a 8.7 millones que había en el año anterior. Entonces, la pobreza aumentó. Bueno, claro, lo aclaras muy bien. ¿Cómo se mide la pobreza? Pues bueno, la falta de acceso a servicios básicos. Por ejemplo, falta de agua, falta de luz. El tema de no tener, por ejemplo, un techo, un piso firme, y que, bueno, en un momento determinado también acceso a la educación y, por supuesto, el tema de seguro social, ¿no? Entonces, cuando hay un determinado número de indicadores que hacen falta, entonces se determina que esa persona está viviendo en pobreza y pobreza extrema cuando estos indicadores pues aumentan, ¿no? El tema de la pobreza extrema pues sí es evidente, se ha recrudecido y lo comentamos en este programa, tiene mucho que ver la inflación, tiene mucho que ver el desempleo, tiene mucho que ver la crisis mundial. Tampoco es cargarle la mano al Ejecutivo Federal, pero sí es un hecho de que estos datos son duros, son contundentes y son, pues bueno, importantes señalarlos.
Es correcto. Y bueno, pues hay otros datos, ¿no? Por ejemplo, lo que hablamos todas las mañanas aquí, ¿no? El combustible. O sea, se ha mantenido el subsidio, sí. se ha mantenido, digamos, el costo del peso, ¿no? Frente al dólar y frente al euro. Nosotros lo revisamos cada semana y efectivamente, ¿no? Es algo que, bueno, pues sí, habrá que verlo año con año. Este año, pues sí, pese a la crisis sanitaria que tuvimos, ¿no? Las monedas se han devaluado, conflictos ajenos, conflictos externos, ¿no? Pues se ha mantenido ahí y bueno, pues es algo que se puede ver, ¿no? En cuanto, por ejemplo, pues al tema de la energía, bueno, pues México ya tiene la planta Deer Park en Texas, ¿no? Es ahora propiedad de la nación, empiezan las refinerías, se habla mucho también esta discusión de ¿realmente vale la pena, ¿no? Hace poco decía un analista en los medios, el petróleo es una materia prima que nunca va a dejar de necesitarse, ¿no? Sea gasolina, vengan autos eléctricos, otros políticos también han anunciado, ¿no? Que en San Francisco, por ejemplo, ya en próximos años se van a dejar por completo, se va a dar el paso a los autos eléctricos, pero México todavía dista un poco de esto, ¿no? Entonces, pues bueno, pues es algo a lo que se le apuesta, ¿no? A esta materia prima, y también se habla mucho se habla mucho de la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Este tema de la energía, sí, claro. De lo que, bueno, digamos, lo que se presentó a la Cámara de Diputados, la iniciativa, ¿no? de que no pasó, la iniciativa de energía, pero bueno, pues aún así se limitó un poco los privilegios a algunas empresas, ¿no? Sí. Se reguló. ¿Qué pasa con los impuestos? Los impuestos pasó lo mismo. Bueno, había quien hacía ahí un poquito de trampa. Me da risa porque hace poco vi un monólogo de uno de los estandoperos que ahorita están muy de moda. Le preguntaba a una chica de sus asistentes, ¿a qué te dedicas? Soy abogada fiscalista. Ah, ¿qué hacen los fiscalistas? Bueno, somos los que le sabemos mentir al SAT. O sea, es preocupante, ¿no? La chica estudiaba en el 9º semestre y pues esa es la definición que se traía. Digo, pues ojo, ¿no? Porque no estudiamos como para sortear. Ahora sí que parece broma, ¿no? Pero es anécdota. Exacto. Eso es lo peligroso. Eso es lo peligroso, sí. Así es. Entonces, bueno, y lo también, pues, que se planta el famosísimo Tren Maya, ¿no? El ecocidio del que se ha hablado, este tema tan efervescente que se dio en los medios, que se dio en varios círculos, no solamente en los sociales, también, digámoslo así, en los artísticos, ¿no? Un grupo de personajes pues de la farándula también entraron en esto. Pero bueno, pues el Tren Maya va avanzando, el Tren Maya se dice, bueno, pues ya se consolidaron 1,554 kilómetros de vías del Tren Maya, la ruta esta, y pues bueno, muchas ciudades, muchos estados, digamos nuestro propio Querétaro, quiere sumarse como a esto de retomar el tema de los tranvías, porque la verdad es una gran opción, ¿no? Se dejó en México muchos años, se vio como que ya no era algo avanzado, pero pues bueno, sí va. El aeropuerto, desgraciadamente sí, el aeropuerto se terminó, se construyó, pero pues bueno, no ha habido un tema de que las líneas, hay varias aerolíneas que ya se han querido retirar, ¿no? Por la baja que ha habido de y es algo de lo que hemos estado platicando en este programa, el tema, pues obviamente los macroproyectos, ya lo anunciábamos hace 4 años. Así es. Lo platicábamos, son proyectos muy ambiciosos, el tema de la refinería, el tema del tren, y por supuesto el tema del aeropuerto. Bueno, pues en este año se dio el famoso aeropuerto. En indicadores aún no levanta, hay que decirlo, todavía tendría mucho que dar. El tema de la refinería pues todavía no refina. Eso es algo que es importante señalarlo. Y bueno, el tren pues ha tenido muchísima controversia en materia ecológica y todavía pues está por decirse mucho de los logros. En cuanto a esto, sin embargo, faltan 2 años, ¿no? Faltan 2 años, maestra Brenda. Hay todavía pues un trecho, digamos que ya entra en el último tercio ya de su mandato Andrés Manuel López Obrador. Y pues bueno, estarán estos datos pues para la historia. Habrá que ver pues qué puede en un momento determinado hacer en esta recta final, este último tercio ya, para pues de alguna manera cerrar su gestión
algunas voces, por ahí Ricardo Anaya resurge de los medios, por ahí tiene en algún espacio de algún streaming, pues tiende a opinar. El tema, dice que aumentó la deuda en 2 billones y que el 90% de los hogares cayeron en sus ingresos. Bueno, hasta aquí de notas. Bueno, es un tema bastante extenso, habíamos querido platicarlo con mayor tiempo y mayor detenimiento. Para eso estarán nuestras próximas emisiones. Por lo pronto, maestra Brenda, muchas gracias por su participación el día de hoy. A quienes nos miraron y nos escucharon en los diversos medios universitarios, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo canal, misma frecuencia, en su programa Economía del Día, en pesos y centavos. Hasta la próxima. Gracias por sintonizarnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.